Buenas noches, mi nombre es Alberto Hernández. My English made in Ay Bonito, Puerto Rico. I'm very happy to be here and see you all here. We want to discuss some issues that these gentlemen and ladies have this evening. I want just to say that we are happy that you're here. We would be very pleased if you can fill out the evaluation forms, please, at the end. And without further ado, Maricela Hernandez Romero will be our moderator. Okay, thank you. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿sí? Hola. Bueno, bienvenidos a todos y todas a este conversatorio y presentación del libro Palabras Encontradas de Melanie Pérez Ortiz. Antes que nada, me gustaría agradecerle al Centro de Estudios Puertorriqueños por haber abierto sus puertas y apoyar este evento. Yo les suelto a todos aquellos que son estudiantes que aprovechen este espacio que el centro nos está ofreciendo para que lancen sus propuestas e inquietudes, que serán muy bien recibidas. También quiero darle las gracias al Departamento de Lenguas Modernas de Baruch College, a la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y a la Asociación de Estudiantes Latinos y Latinoamericanos por patrocinar este evento. Y por supuesto, agradezco la presencia de todos ustedes, ya que pone en manifiesto que aquellos que nos encargamos de la investigación literaria tenemos una mayor presencia en la red y en la comunidad crítica, y no solo estamos relacionados a la literatura, sino también a hechos sociales en general. Y uso la palabra redes y comunidades porque creo que de eso se trata el libro de Melanie, Palabras Encontradas. Este libro funciona como un lugar de encuentro para esta comunidad y red de escritores. Melanie se ocupa de un corpus bien particular en su libro, un corpus que tiene una particularidad de tener un carácter nómada. Y su libro provoca que converjan 12 escritores en un mismo espacio, donde destaca la aparente complicidad entre ellos, pero a su misma vez subraya la diversidad de este conjunto de escritores. En el libro aparece un juego donde Melanie tira rayas y se arriesga a que su resultado final parezca un poco de garabato, porque cada uno de esos escritores tiene algo muy personal. Sin embargo, lo interesante de este libro es que estas líneas trazadas por Melanie, estos escritores, perdón, trazados en estas líneas, sorry, me puse nerviosa. El libro resulta un poco difícil porque cada vez que traza una línea, estos escritores se vuelven más complejos y más sorprendentes. Sin embargo, me parece que gracias al dinamismo con el que Melanie lleva a cabo su exploración y su juego, hace posible que ese espacio de interacciones entre escritores sea uno de los lados más productivos y gratificantes del libro. El mismo título del libro lleva esa idea de que los discursos se entrecruzan y traspasan. Encontramos en el libro una polifonía de voces que discuten sobre la problemática de historiar la literatura, desde la definición de la literalidad, pasando por el debate sobre los géneros, la evolución de estilos, la demarcación de periodos, hasta la relación entre literatura, poder, nación. Melanie propone entender la literatura puertorriqueña como región o zona geográfica, social, política y cultural. También nos propone la escritora comprender los fenómenos literarios como forma de enunciación y representación inmersa en procesos de constante confrontación. Las líneas trazadas por Melanie provocan a preguntarse, y con estas preguntas los voy a dejar con Ura Joan Noel y Melanie Pérez. ¿Está esta escritura ficcional motivada por una carencia, por las limitaciones de una historiografía local escasamente desarrollada? ¿O por el contrario, tiene que ver con un intenso compromiso con el presente, en el sentido de pretender revelar la historia no contada de sujetos y experiencias sociales invisibilizadas por la historia oficial o por las prácticas rutinarias de la disciplina? Ahora los dejo con Ura Joan Noel. Gracias, Maricel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me complace. Vengo directo desde Albany,
Así que espero que me acojan con SUNY Solidarity, ¿verdad? Go Staff Congress, ¿verdad? UUP. Bueno, yo parece que ocupo una función doble aquí, ¿verdad? Como alguien como uno de los escritores que está incluido en el volumen, pero alguien también que escribe y se hace preguntas, ¿verdad? Sobre todos estos temas. Yo llevaba ya tiempo en Nueva York, cuando algunos de los autores de mi generación, gente como Guillermo Rebollo Gil y Gallego, todos me comentaron el trabajo que estaba haciendo Melanie, y pensé, wow, somebody's writing about this, somebody's writing about us, ¿qué es lo que era, verdad? Y cómo se hace eso, ¿verdad? Y yo todavía estaba bien, pues creo que mi visión de la narratología, si se quiere, la literatura puertorriqueña en la isla, estaba bien definida por los marcos generacionales, ¿verdad? Y creo que to my shame, y me había preguntado qué sería, ¿verdad? Buscar una manera más allá de las generaciones, o tal vez que parta de las generaciones, pero busque otra cosa, ¿verdad? Otra manera de abordar la producción más reciente. Y pues me alegré mucho cuando vi que Melanie estaba haciendo ese trabajo, y fue con mucho entusiasmo que me apunté para el proyecto y que he venido aquí. Yo pues, puedo leerles un textito ya mismo, pero quiero entonces primero hacerle unas preguntas, una pregunta a Melanie, para que entonces le demos rienda, ¿verdad?, al espíritu dialógico que anima el libro. Melanie, te quería preguntar primero que nada sobre el libro como historia oral, ¿verdad? Esto como una elección formal que has hecho, pero también creo que rompe, ¿verdad?, con el gesto crítico puertorriqueño, ¿verdad?, donde el crítico asume el rol protagónico, ¿verdad?, en hacer los esbozos generacionales, ¿verdad? Entonces darle ya un marco ya predirigido al lector. De alguna manera estás dejando que los escritores hablen por sí mismos, que se pueda hablar de cómo surgió el proyecto y por qué la historia oral como medio, ¿verdad? No sé, yo quiero anotar las preguntas y las contesto ahorita porque yo quería leer un poquito. Pues está bien. Escribí 4 páginas. Pues yo entonces les hago las preguntas así abiertas, al éter, si quieren. Leo un poemita y después les dejo con Melanie, ¿les parece? ¿Está bien? Otra pregunta para mí sería entonces, bueno, llegamos a la historia oral. Otra tendría que ver con las tradiciones, ¿verdad? Creo que una de las cosas que aporta el libro de Melanie, pues la importancia de una cierta contratradición, tanto en la isla como en la diáspora, ¿verdad?, sobre la producción puertorriqueña, en la isla en este caso, más reciente. Y pues figuras como Manuel Ramos Otero, ¿verdad?, o Pedro Pietri, o José Ramón Meléndez, Ana María Dávila, José María Lima, ¿verdad? Todas ocupan un lugar privilegiado, si se quiere, entre nosotros los más jóvenes, ¿verdad? La pregunta sería, ¿por qué esas figuras en particular, ¿verdad? Y qué tipo de tradición con la tradición, ¿verdad?, se está invocando, se está creando. Creo que tu libro captura eso de una forma muy poderosa. A ver qué más tengo por aquí. Sí, bueno, otro sería entonces el espacio de Nueva York, ¿verdad? Mencioné entre esas figuras a Ramos Otero y a Pietri, ¿verdad? Una pregunta abierta sería dónde localizar a ese tipo de figuras, ¿verdad?, dentro de todas las problemáticas recientes sobre el canon de literatura puertorriqueña en la isla, ¿verdad?, y también en la diáspora, ¿verdad? Pero de seguro esas figuras importan, ¿verdad?, de una manera crucial, ¿verdad?, para la producción más reciente. Así que nada, pues entonces en ese espíritu les voy a leer un fragmentito bueno, medio largo, pero creo que captura bastante bien mi propio posicionamiento, ¿verdad?, entre los pasadizos de Isla y Nueva York, ¿verdad? El libro es Boring Ken, todos no sé si conocen el libro, pero la Boring Barbie con su Boring Ken, es un juego de palabras que anima, es un epígrafe de Luis Muñoz Marín, así que hay mucho juego extraño, de poesía de Luis Muñoz Marín de su época en Nueva York. Así que un fragmentito de esto y si quieren podemos retrotraer esto después a la discusión. Down with Borinquen. Borinquen, tu historia comienza en el I am, la discursividad cursi del de ahí vengo yo y desde ahí devengo errata, como un Omar Khayyam sin rubayata ni poet islam.
solo la marca registrada de mi jornada en tu ground floor. ¿Qué es mejor, Borinquen? ¿O esto o nada? Borinquen, tus bisnietos, busy, se preguntan, ¿Are we post-patria yet? Y solo la luna le responde, y es que la luz trillada vive, ¿dónde? ¿Aquí? Y se esconde en el flip-flop fatídico de tus nombres, in your PR campaigns, como una boring Barbie buscando su boring Ken. Boring Ken, nombre al pensamiento en grieta, que se promenea buscando un paradiso, reparadizo en pos de gruta, sin quien, ni cual, ni cuyo, más que el capullo en isla de masas muertas, el mercader del miércoles, los open mics del jueves, los cómicos estiércoles en el jardín colgante de tu comarca de marca y el título del verso que no abarca. Borinquen. A ver si a Juan y Miguel ya les llegó su Lexus, a ver si Olga y Milagros ya hicieron las paces y ahora comparten casa en Tallahassee. A ver si Manuel se hizo par de millones en el boom de los dotcomes de fines de milenio. A ver si el Borinquen dócil le ha seguido el paso por fin al Borinquen dúctil sin privación del consumo y el consenso, que se atreve a mirar por la ventana a ver la sombra de su cráneo alcoholizado sin temerle al hangover, la morriña, la mañana. Gracias. Hola, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí, a todos y a todas. Maricel, sobre todo por organizar este evento, a Urayoan por estar aquí, por escribir, y a los amigos y los nuevos amigos que estoy conociendo hoy. Yo escribí 4 paginitas de reflexiones, lo titulé Lo que encontré conversando y tiene 3 partes. La primera parte se llama Remover el avispero. Estudiar literatura es participar de un diálogo con la tradición, con los modos de leer esa tradición, con escritores muertos y vivos y con la crítica que ha organizado unos percursos por ciertos textos. La historia literaria puertorriqueña parecía haberse detenido en lo que se llamó la generación del 70, y cuando comencé este proyecto mi intención era remover el avispero. Esto es, plantear una explicación desde el punto de vista de la crítica, la teoría, la historia cultural de unos textos que se habían escrito y publicado y cuyas propuestas habían caído en un vacío. Muchos de los escritores que entrevisté reclamaban esa tensión. Urayoan no era aquí presente en particular. Me decía que los escritores de la generación del 70 fueron acompañados por la crítica. Reflexionando, no puedo más que darle la razón. De hecho, más allá del ya canónico Literatura y Paternalismo en Puerto Rico de Juan Gelpi, que termina con una reflexión sobre la generación del 70, también se produjeron otros ensayos. Se publicó Las Tribulaciones de Juliá, que coleccionaba ensayos sobre la obra de Carlos Rodríguez Juliá, el escritor más atendido de este grupo, analizando por lo que se puede llamar un grupo de críticos también de la generación del 70, ¿no? Juan Duchesne Winter, María Elena Rodríguez Castro, Rubén Ríos Ávila, Aurea María Sotomayor. María M. Solá también publicó Aquí cuentan las mujeres, y en él analizó la aportación de las mujeres al campo cultural de la isla. Ramón Luis Acevedo, sobre este mismo tema, publicó Del silencio al estallido. Frances Aparicio, por mencionar una sola, escribió sobre Ana Lidia Vega. La producción literaria de Rosario Ferrer fue notablemente atendida por la crítica que se producía desde acá, desde los Estados Unidos. Inclusive, La raza cómica de Rubén Ríos se acerca a escritores todavía de los años 70 como Edgardo Sanabria Santaliz, aunque es un libro más reciente, ¿no? Y no atiende la producción posterior. Simultáneamente, los críticos más jóvenes que íbamos ocupando lugares autorizados para hablar desde puestos académicos, trabajamos en la revisión de los modos en que se leía la escritura puertorriqueña en general, también deteniéndonos en la generación del 70. Pienso en Puerto Rican Jam, editado por Frances Negrón Montaner y Ramón Grossfogen, como un ejemplo. Yo misma escribí y publiqué ensayos sobre Ana Lidia Vega y Carlos Rodríguez Julián. Segunda parte, Los Inquietos. Es que yo llamé a este grupo la generación inquieta. ¿Por qué no había un análisis de lo que, si llegaba a ser considerado, se llamaba la generación soterrada o invisible?
Juan Gelpi, en un acto como este en Puerto Rico hace 2 semanas, señalaba que tal vez, y lo mando como pregunta, lo que él mismo llamó la generación del 70 en la crítica, no tenía herramientas para leer la producción escritural posterior. Luis Felipe Díaz, por ejemplo, en la narración puertorriqueña, habla de escritura posmoderna. Pero me pregunto, ¿es este término suficientemente claro para entender textos como los de Rafael Acevedo, Mayra Santofebre, Juan López Bauzá, Pepe Libo Hierba, Pedro Cavilla, Urayoan Noel, Noel Luna, Ángel Lozada, que son Eduardo Lalo y otros que no entraron en mi libro por diversas razones? Exquisito Cadáver, Sirena Serena, los cuentos de Pepe Liboy que no fueron coleccionados hasta después del 2000 bajo el título Cada vez te despides mejor, Las flores del mall, de Urayoan Noel, La patografía, de Ángel Lozada, por dar algunos títulos. No son escritos que superan la política, como sugiere Luis Felipe, por ejemplo, y en ese sentido, pues posmoderno a mí me parece un término que no es suficientemente específico. O sea, más allá del fin de las ideologías, ¿cómo escriben estas personas? ¿No? ¿Qué proponen? ¿Qué preguntas se hacen? ¿Rompen o continúan con los modos de decir de la generación del 70 que suponían ellos mismos una ruptura? ¿No? Entiendo que estos textos son políticos, solo que de un modo distinto a como lo fueron los escritos hasta los 70. La última generación que pudo creer en utopías. La política de los textos de los escritores que propongo para el análisis aquí se vuelve ominosa. Una materia que se reprime y se vuelve un monstruo, o una pesadilla, un fantasma en instancia. Y en otras se trabaja de un modo individual, personal, desde el cuerpo. Eso, entre otras cosas, propongo en el ensayo que presenta las entrevistas que entiendo como un proceso de investigación. Como Sócrates, investigar a partir de la conversación y la pregunta. Ese fue mi proyecto. También pienso que las generaciones en Puerto Rico duran más de 10 años. Así, junto a los que empiezan a escribir en los 80 hasta más o menos el 2000, los junto y los llamo la generación inquieta. Sé que el término generación es problemático. Pienso que también es útil. Si alguien me convenció de la pertinencia hasta hoy del término fue el Che Meléndez, a quien entrevisté por su conocimiento de la literatura puertorriqueña de rabo a cabo, aunque la piensa desde fuera de la academia, ¿no? Che Meléndez explicó que las generaciones las organiza la época, el hito histórico, y no hay evento histórico que se imponga más que el fin de las utopías representado por la caída del bloque soviético como creador de una óptica. Aparte de otros eventos que yo enumero en mi libro. La tercera parte, las avispas punzando. Creo que todos los aquí presentes saben que el proceso de escribir y publicar un libro es complejo. Luego de mayo de 2008, cuando finalmente salió el libro, o cuando el manuscrito estaba en imprenta antes, aparecieron otros títulos. Mario Cancel escribió Literatura entre siglos, Carlos Vázquez Cruz, aquí presente y a quien saludo, publicó La Mirilla y la Muralla, esto bien recientemente, ambos sobre literatura puertorriqueña actual. Carmen Dolores Hernández publicó también un libro de entrevistas que se refiere a escritores que también atiendo yo. Comienza con la generación del 40 y termina con Mayra Santos, Pedro Cavilla, son escritores que están en ambas antologías de entrevistas, ¿no? Por otra parte, si fuera a presentar hoy para la imprenta este libro, incluiría a escritores como Guillermo Rebollo Gil, quien cuando estaba pensando mi antología me parecía una voz joven y que todavía le faltaba madurar, encontrar su tono, su derrotero, ¿no? Pero hoy tal vez no estoy de acuerdo conmigo misma. Así que no ha parado de publicar y la calidad de su trabajo es innegable. También incluiría a José Santos, quien ha publicado varios libros recientemente, siempre prescindiendo de las editoriales, menos uno que publicó con Callejón. Creo hoy que el mercado del libro en Puerto Rico ha crecido suficiente como para evidenciar varios núcleos y redes. Así que me gustó mucho la metáfora que usó Maricel, que habló de que más que generaciones el libro lo que propone son redes, porque tal vez sí, son generaciones y son redes, ¿no? En vez de excluir términos, como que junto términos.
Muchos de ellos indiferentes a la mirada académica que hasta hace muy poco organizaba la casi totalidad de la producción escritural en la isla. También creo que más que organizar un nuevo canon, la explicación del campo letrado en la actualidad se tendrá que dar a partir de percursos que se caminarán para explicar propuestas textuales sin entrar en organizar jerárquicamente unos contenidos que ya carecen de núcleo. O sea, no es formar un nuevo canon y hablar de una jerarquía, sino hablar de un campo letrado que yo creo que ya explotó, se salió de la academia y de las instituciones. Hay muchas editoriales pequeñas, proyectos de autogestión, gente autopublicándose, lo cual es bien interesante. Hay gente que son profesionales, por ejemplo, que deciden publicar libros, y muchos talleres de escritura en Puerto Rico hoy, ¿no? Así que yo creo que para los académicos esto presenta un reto, ¿no? Yo creo que no podemos pensar la literatura como la pensábamos hasta hace bien recientemente. Quiero agradecer a Maricel otra vez, a Hunter College, a la APU y a todos los amigos que vinieron a acompañarme a este evento tan simbólico para mí, porque significa un nuevo rito de paso, ya que espero sea el primero de muchos libros que publicaré. Vengo el año que viene, el semestre académico próximo, a Nueva York. Voy a estar en sabática escribiendo un libro sobre el siglo XIX, una historia de la esfera pública que se llamará Motivos de Fuga. Y voy a estar afiliada en NYU desde septiembre hasta diciembre, así que espero verlos a ustedes por ahí, que sigamos conversando. Y también tengo en mente un libro de ensayos sobre estos mismos escritores que presento en esta antología, que se va a llamar La Revolución de las Apetencias, porque a fin de cuentas pienso que una cosa que encontré, que ahorita más o menos sugiero, es que la revolución sea desde el cuerpo, desde lo ominoso, desde el deseo, desde el monstruo, el fantasma. Así que por ahí me voy a ir para organizar estos textos. Así que nada, que esto es el comienzo de una conversación mayor, para ir respondiendo a las preguntas que ya me han lanzado y luego abrir la conversación para que ustedes participen. Pues el asunto de la historia oral, sí, yo creo en la historia oral. La literatura latinoamericana es un diálogo, y así como yo siempre lo he pensado, ¿no? La funda en español, digamos, Cristóbal Colón con su diario de viaje, y cuando yo le enseño, pues siempre explico que sí, que hay unos tropos que se fundan y que se van contestando. Bernal Díaz del Castillo le contesta, Inca Garcilaso de la Vega le contesta, y así continúa el debate creciendo, ¿no? Y entonces, a fin de cuentas, se puede entender la literatura como conversación. En el siglo XX la conversación se expande a hacer con y a través de los medios en muchas instancias, ¿no? Y entonces la cultura popular se incorpora muchas veces como imaginario más que como interlocutor, ¿no? Y también pensé que en la literatura puertorriqueña no es la primera vez que se piensa a partir de la conversación. Me acordé de Almuerzo en la Hierba, que es uno de los primeros libros de Arcadio Díaz Quiñones, ¿no? Que habla con José Luis González y otros dos más. Habla de Llorén Torres, o con Llorén Torres, no creo, ¿no? No me acuerdo, pero son como 3 conversaciones en el libro. Y también hace poco, por ejemplo, Félix Córdoba republicó un libro sobre silencio, sobre Iván Silén, que conversa sobre un libro de los poemas de Filimelé de él. O sea que es un gesto que se repite y que yo creo saludable, ¿no? Por otra parte, el nuevo panteón que tú preguntas, ¿no? Yo lo llamo nuevo panteón, porque Aravin Argentaya hizo una presentación en un cementerio que hay en el viejo San Juan abajo del Morro. Él es performero, y entonces él trabaja la escritura y escribe en vivo y pone una pantalla y hace gestos, ¿no? Y entonces él decidió que lo iba a hacer en ese lugar porque pensando en Borges, la literatura como un mausoleo o una biblioteca. O sea que el panteón era una biblioteca y él estaba hablando con los muertos del país, ¿no?
Y entonces la idea de que hay unos muertos, unos fantasmas que recurren, pero hay otros que también están muertos en la medida en que no hablamos con ellos, pero que están vivísimos y que algunos y que han producido textos que ha marcado, han sido unas lecturas obligatorias para los escritores recientes, ¿no? Me refiero a Ángela María Dávila, Che Meléndez, Manuel Ramos Otero, Pedro Pietri, que usualmente no habían entrado en el canon de la literatura puertorriqueña, ¿no? Y entonces, ¿por qué será eso? Era tu pregunta. Yo creo que la apertura necesaria, ¿no? Hablar porque la conversación se imponía para hablar con otra gente. Los lugares para conversar, es que estoy pensando en las casas como las instituciones, que son metáforas que usa María Elena Rodríguez Castro, que son las que constituyen el canon a fin de cuentas, nos dio claustrofobia, ¿no? Entonces, en el literatura y paternalismo se sale a la calle, ¿no? En la generación del 70 y esa salida, pues yo creo que creó otros percursos y otros interlocutores. Tercera pregunta. Otra cosa que salió también en varias de esas conversaciones es que la relación con Nueva York, con los escritores que escriben de afuera, tal vez ha cambiado. Antes era la literatura neoyoricana y la literatura puertorriqueña, y esas divisiones yo creo que ya no están ni siquiera tan claras. Por ejemplo, Joan Noel o Ángel Lozada son escritores que escriben desde Nueva York y desde Puerto Rico, ¿no? Tú empezaste a escribir allá y después te viniste acá, y Ángel Lozada, cuando yo lo entrevisté, se había mudado a Puerto Rico y ahora está en Nueva York otra vez, o sea que es una frontera más porosa, y eso también se ha estudiado, ¿no? Que ya no están tan separados los espacios y hay un continuo ir y venir. ¿Y qué más? Hay más cosas que puedo decir, pero quisiera pasar el micrófono para que ustedes también hagan preguntas y que la conversación se amplíe, se abra. Bueno, vamos a abrirle el micrófono para que el público haga preguntas. Vamos a tener como unos 15 minutos para... ¿Quién se lanza primero? Gracias, Maricel, por organizar, gracias, Melanie, gracias, Orián, por venir. Quisiera hacerle dos preguntas. Una, si puedes hablar, Melanie, sobre los géneros que cultivan, los géneros literarios que cultivan estos escritores, y luego la recepción que ha tenido, no entre los críticos, sino en los lectores y lectoras en Puerto Rico. Los distintos Géneros literarios, la recepción que han tenido los géneros o la recepción que ha tenido mi libro. No, dos preguntas distintas. La primera, ¿cuáles son los géneros que cultivan, los géneros literarios que cultivan estos escritores? ¿Son más bien poetas estos escritores o son novelistas, son cuentistas? Y la segunda pregunta, la recepción que tienen estos escritores en Puerto Rico, no entre los críticos literarios, sino entre los lectores, las lectoras. Hay de todo. Yo creo que los que están escribiendo desde los años 80 empezaron escribiendo poesía. Y es una pregunta que yo también hago insistentemente, la pregunta de los géneros. Yo creo que empezaban escribiendo poesía, que es interesante porque la generación del 70 escribía mucha narrativa, ¿no? Y entonces hubo como una ruptura y se volvía a la poesía. Yo creo que las razones son varias, podemos hablar de razones mecánicas, como que empezaron escribiendo de estudiantes y el género de la poesía te ayuda a pensar en la forma y cómo vas a escribir tú, y es que es más fácil publicarte, autopublicarte. En esa época todavía los estudiantes hacían las revistas literarias con estarcido, Filo de Juego se hizo con estarcido, así que podían publicarse más fácilmente así. Mayra Santo, por ejemplo, me decía que pasa de la poesía al cuento, a la novela, porque la poesía como género se le queda corta, porque la poesía a fin de cuentas es un género que reflexiona sobre el individuo, la voz que habla es el escritor a fin de cuentas, ¿no? El poeta, y que la novela le daba la posibilidad de abrirse a otros mundos y otras posibilidades. Más reciente hay mucho interés por escribir novelas.
Estaba comentando con los colegas que Rafa Franco Steve escribe una novela espectacular que se llama El peor de mis amigos, y empezó escribiendo novelas. Y tenemos también a La belleza bruta de La belleza bruta es de ahorita me acuerdo del nombre. Francisco Fon Acevedo, gracias. Que es un libro de cuentos que se juntan y pasan a ser una novela. También a veces hay una reflexión sobre la forma, que yo creo que en los años 70 se dio en la literatura, tal vez de las minorías en general. Yo siempre cito a Gloria Anzaldúa y Borderlands, La Frontera, ¿no? Que escribe en español e inglés, que es autobiografía, que es crónica, que es novela, que es poesía, que es ensayo, que es todo a la vez, ¿no? Porque si uno está escribiendo más allá del canon, pues entonces tal vez los modos de decir de la tradición no son suficientes, y entonces hay que, si tú quieres decir cosas nuevas, te tienes que inventar el modo de decirlas. Yo creo que es una reflexión que ha culminado en géneros que son híbridos, ¿no? La novela de Frank Costis tiene muchas notas al calce, y es interesante la pregunta de cuál es el sentido de esas notas al calce, porque es como si tuviera novelas dentro de la novela, como si llevara la propuesta de Cortázar a otro lugar, ¿no? Y ahorita dije que La belleza bruta son cuentos, pero son cuentos que se conectan. Parecería entonces como un texto infinito, porque lo puedes se agarra y se vuelve circular y vuelve y empieza. Tienen que leerlo para entender lo que quiero decir. Y hay muchos poetas también. ¿Y cómo los recibe el público? Yo creo que todos tienen lectores y no todos son leídos por la academia, ¿no? Voy a parar ahí. Yo quería preguntar. Yo no conozco mucho de literatura puertorriqueña, pero soy amigo de Grisel. Y por eso vine, porque tengo mucha curiosidad. Y yo soy de Uruguay, y hay muchas cosas que señalaste en tu intervención que me recordaron a cosas que pasan también en Uruguay, pero me parece que pasan también en muchos países de Latinoamérica. Ese lugar que tenía la literatura, tal vez hasta los años 70, es el espacio de la ciudad letrada, como que se ha derrumbado, como que ya no existe esa fortaleza, y que en realidad vos hablabas de redes que están por fuera de ese ámbito que era el tradicional, en que se le otorgaba en Latinoamérica a la letra, ese lugar privilegiado que ya no existe y que la academia ya no ve, que es lo que acabas de decir, con eso cerraste la última intervención. Hay mucha más presencia de editoriales independientes a partir de las cuales todos estos autores aparecen, hay una tendencia a la autopublicación, hay un aprovechamiento de la herramienta que es internet también, me imagino. Entonces me gustaría que describieras un poco más que cómo percibís vos este funcionamiento, cómo es que circulan estas obras, cómo es la circulación real, material de todos estos textos. En Puerto Rico, a pesar de que hay esa apertura que tú describes, vender libros sigue siendo difícil. Yo creo que cuando la gente se los autopublica, un poco se pierde. Por ejemplo, el trabajo de José Santos, que es uno de los escritores que aquí menciono, él ha publicado varias novelas, pero no necesariamente el público académico está al tanto de lo que ha salido, porque se las autopublican. Entonces, ¿cómo uno lograr que el público general y el público académico se entere? Urayoan comenzó autopublicando Boring Kane, que era un libro objeto, no, perdona, en Las Flores del Mall, y eso sí se leyó por la academia, probablemente porque él conoce los circuitos, ¿no? Porque es hijo de profesores, así que todavía hay un asunto de capital social que funciona muy bien para que ciertos textos salgan y otros no. Si tú quieres que tu libro se venda y que los académicos lo conozcan, lo tienes que poner en la tertulia.
y tal vez la mágica le está haciendo competencia. Estoy hablando de que entonces el mundo académico en Puerto Rico son 2 librerías, y entonces contra eso conspiran, por ejemplo, los blogs. Hay revistas electrónicas, la gente se está publicando en internet, y entonces eso representa un reto para nosotros los críticos, porque se supone que nosotros somos los que interpretamos, y hay tanto material que interpretar que uno nunca termina de ponerse al día. Y es interesante también que los estudiantes se toman en serio. Yo creo que los estudiantes hoy día tienen sus revistas y se publican y tienen mucha seguridad de lo que están haciendo, mucho más que cuando empezamos la generación inquieta a publicar y repartir unas revistas pequeñas reproducidas mediante estarcido, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? O sea, la mayor seguridad. Yo creo que tal vez implica, se desprende de que hay cuando hay más oferta, pues también eso provoca que la gente sepa localizarse, ¿no? Y los percursos hay muchos open mics, muchos lugares donde la gente se ve, muchas redes de gente que se conoce, y este momento tiene tal vez 10 años. Se creó, debo decir con humildad, que yo con Mayra Santos Febres y Rosalisa Márquez creamos un bachillerato en escritura creativa en Río Piedra, que no sé cuánto ha contribuido a que los estudiantes se asuman seriamente como escritores, y se creó la maestría también en escritura en la Universidad del Sagrado Corazón. Y aparte de eso, Mayrin Cruz Bernal da talleres de escritura, y no solo ella, sino varias. Hay ahora una muchacha que se llama Krishna Kelani, que está creando una asociación sin fines de lucro para promover letras, y ella lo que propone es egresada de una facultad de empresas, y ella dice: yo lo que quiero es hacer dinero vendiendo literatura, y entonces da talleres de escritura y bueno, convence a escritores a que den talleres con ella, con la oferta de que les quiere pagar bien. Así que tal vez porque se acabó la división del mundo entre lo que era la derecha y la izquierda, pues ahora se asume la literatura también como un negocio sin el pudor que se tenía hasta cierto tiempo, y eso también es tal vez materia para reflexionar qué efecto tiene, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Melanie, ¿podrías hablar un poquito sobre la historia de los diferentes talleres, o sea, que aglutinaban que fueron aglutinando a esta generación, los diferentes grupos, los diferentes talleres, los diferentes lugares donde se encontraban, los diferentes proyectos? Estoy pensando en relación con la pregunta esa que tú decías, que la caída del bloque soviético fue el momento o lo que aglutinó lo que podría aglutinar a toda esta generación, pero estoy pensando que también internamente habría otra serie de manifiestos, toda una historia de agrupaciones, y aunque sé que es una historia muy larga, ¿no? ¿Podrías contar algunos de los momentos más culminantes de esa historia? Las revistas literarias, ahorita mencioné la revista literaria que editó Rafael Acevedo, que se llamaba, es que cuando tú me dices que mencione de memoria, a mí se me olvidan las cosas, Filo de Juego. Y entonces estaba la gente que estaba en Filo de Juego, y después salió otra revista que se llamó Tríptico, ¿no? Ese fue el primer momento. Y después hubo La Mirilla, hubo distintas revistas, y entonces en este momento histórico, bueno, está el Sótano, que lleva mucho tiempo, y también estuvo el proyecto de Carlos Esteban Cana, que por ahí está Carlos y me acuerda el nombre. Taller literario. Taller literario,
que tenía como intención publicar textos de gente que no tuvieran nada que ver con la academia. Él quería publicar textos de amas de casas y mecánicos y también estudiantes y todos juntos, ¿no? Y entonces fue un proyecto interesante. Pero en este momento histórico, mencionar los grupos sí, se vuelve más difícil porque tengo un estudiante que quiere crear, hay unos estudiantes que están haciendo un taller de escritura y de editorial con Marta Pontercina, y entonces están creando una revista online que se va a llamar Pastiche, y hay otro grupo de estudiantes que tienen, yo creo que una revista online que no me acuerdo cómo se llama, o sea que el internet también ha producido una multiplicidad, aparte de que todo el mundo tiene su blog. Y el Che, que no lo mencioné, ¿no? Que una persona, o sea, ¿quién es el Che Meléndez? José Ramón Meléndez es el nombre, ¿no? Publicó varios textos, bueno, él antologó poetas de los 70 en un texto que se llamó Poesía Hoy, pero de los suyos, 10ª. El libro La Casa de la Forma es un libro extraordinario, es un libro objeto que todos los escritores que yo entrevistaba me mencionaban. Todo el mundo me mencionaba los talleres con el Che y Ángela María Dávila como parte de su formación, y el texto La Casa de la Forma como un texto importante. Entonces, cuando usted me preguntó sobre los géneros, pues en esa primera instancia, o sea, temprano en los 80, la reflexión era sobre la forma y qué es ser escritor, y la poesía como lo mínimo, lo esencial, la esencia de lo que es ser escritor, ¿no? Y después, a partir de eso, pues estos primeros, que son Mayra Santos Febre, Rafael Acevedo y Pepe Liboy, colaboraron en Un Filo de Juego, pues se fueron abriendo. Allí también estaba Alberto Martínez Márquez, algunos de ellos hicieron editoriales. Por ejemplo, Carlos Roberto Gómez tiene la editorial Isla Negra, y también Terranova, que es de Lidio Latorre Lagares, que también es poeta, ¿no? Así que ellos mismos fueron haciendo revistas o editoriales por otra parte y publicándose. Yo creo que la publicación reciente se debe en gran medida a Isla Negra y a Terranova. Y Callejón es importante para sacar textos críticos, y ha sacado algunos textos de literatura, pero yo creo que hay que estar pendiente de lo que sale con Terranova, sobre todo. Está sacando mucho material interesante, ¿no? Y sobre todo son buenísimos promoviendo los textos. Ana Ibeliz, que es la compañera de Lidio, es un monstruo organizando y vendiendo los libros, y tienen lecturas en Borders y en cualquier otro lugar, ¿no? Ha explotado, yo creo que el mercado del libro, pensándolo en términos comerciales, y también la voluntad de escribir y hacerlo públicamente. Y entonces yo creo que una pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué todo el mundo quiere estar del lado creativo y hay tan poca gente que quiere estar del lado crítico, ¿no? Todo el mundo quiere ser escritor y nadie quiere ser crítico. Porque no solo Joan, también Noel Luna, me acuerdo, y Rafael Acevedo y Mayra Santos me decían, pero lo que yo extraño es la conversación crítica que supone, o sea, los textos que uno publica son provocaciones, y se supone que vengan recibidas por la crítica que pues la analiza, la sopesa, debate con uno, y esa recepción crítica no ha sido tan abundante. Así que mi propuesta es provocar más crítica, y aparte de lo que es mi propuesta inicial de qué es lo que ha pasado, ¿no?, con esos escritores y sus productos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Mi nombre es Luis Aurcuburí. Mi pregunta se refiere a los autopublicados como Rayoan, pero como usted mencionó, pues hijo de profesores, quizás pues por eso entra en la pues quizás dialécticamente pues quizás
se le hace un poco más fácil pues alcanzar cierto, versus los que son publicados por casa publicadora, pero son principiantes. ¿Cómo los críticos escogen los trabajos para criticarlos, exponerlos? ¿Qué tú ibas a decir, Rayban? Que te veo reaccionando. Que no tengo idea, o sea, that's a $1 million question. No sé. Mira, nada, porque no han escogido a nadie, nadie ha dicho nada. Luis Felipe Díaz escribió sobre Mayra Santos Febres y hay una colección del Centro Journal que se ocupa de Mayra Santos Febres, aparte de los textos que mencioné yo en mi introducción. El texto de Mario Cancel, que se llama Literatura de Entre Siglos, menciona a todo el mundo. O sea que ese incluye todo, y también tiene una página web con una bibliografía para quien le interese. Yo supongo que si uno hace un Google con Mario Cancel como nombre aparece. Y también yo tengo un blog que se llama apuntespr.blogspot.com que tiene, no es para que lean mis entradas, sino para que vean los blogs que yo sugiero. Ahí aparece el de Mario Cancel y aparece una que es como una revista de literatura puertorriqueña actual que publica supuestamente críticas sobre unas de Cancel y Alberto Martínez Márquez. Yo creo que el capital social tiene mucho que ver. La gente publica sobre la gente que conoce y que quiere, ¿no? Los que son su entorno. Y los académicos con el privilegio del micrófono que tienen puestos en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, porque yo irónicamente digo que el canon puertorriqueño es el Departamento de Estudios Hispánicos de Río Piedras. Pues han mirado a Mayra Santos Febres y un poco se han referido a la revista Filo de Juego y lo que pasó en este primer momento. A Rafael Acevedo, su libro Exquisito Cadáver, que salió con premio Casa de las Américas, una mención honorífica en el 2000. No se ha dicho nada o casi nada de él y me parece un texto extraordinario, amerita mucha reflexión. Es un texto que es una novela policial, que es futurista también, que es poesía, que es novela, que es que dialoga también con el campo de las películas de ciencia ficción y que habla precisamente de y con el internet, ¿no? Es una búsqueda en contexto de la hiperrealidad. Tal vez sigue siendo la pregunta de quiénes somos y hay una charca allí, ¿no? Un agua que se va a buscar, no hay escasez de agua a la vez que hay una gente que va a buscar agua, unos cosmonautas. Y también un diálogo con la tradición hispanoamericana que siempre está en Acevedo, con las reflexiones, las alusiones a Cabeza de Vaca y los conquistadores originales, ¿no? Y una conciencia de hablar desde el Caribe y desde una isla. Un texto bien interesante por muchas razones, ¿no? Así que yo creo que la gente que se escoge, pues se escoge porque se conocen, ¿no? Carlos Vázquez Cruz en su libro está escribiendo, me estaba contando él porque yo creo que no ha salido, yo todavía no tengo una copia, se llama La Mirilla y la Muralla. Salió. Él escribe sobre gente que él ha leído porque ha colaborado con ellos, ¿no? Que están relacionados con la revista El Sótano, ¿correcto, Carlos? Solamente 2 de ellos, porque los otros, Carlos Roberto Gómez, Okay. Rafa Acevedo, Alberto Martínez Márquez, que son de la generación del 80. También tengo algo de Rey Andújar, que es dominicano. Okay. ¿Sabes? Varias cosas. Eso es otro asunto interesante. Están Rita Indiana Hernández y Rey Andújar en Puerto Rico. Entonces hay una relación con la República Dominicana que también ha impulsado Carlos Roberto Gómez, que también es parte puertorriqueño y parte dominicano, ¿no? Y ha publicado
dominicanos y puertorriqueños, y quería también publicar cubanos. Su idea era que la editorial fuera caribeña, y dijo que tuvo problemas para poder publicar cubanos. Y sorprendentemente no, que la razón era que estaban todos publicados, decía él, que no conseguía escritores que necesitaran de que un editor los rescatara. Yo estaba proponiendo que cada cual escogerá, como hizo Carlos entonces, sus percursos, ¿no? De la selección que hay, y que yo propongo, ¿no?, que hay un asunto con las apetencias y con el cuerpo y con el deseo y con el subconsciente. Repito, es una lista de temas, ¿no? Y una forma que tal vez es quiche, ¿no? Que ahorita cuando tú leíste pensé en el quiche. Gracias. Yo creo que también hay, o sea, afinidad, que es algo que ya hay suficiente generación aquí. Estamos hablando del 80 al presente, ¿verdad? Así que se ha publicado mucho, y pues ya, sin que se tenga que decir por parte de la crítica, todos sabíamos que partimos de Mayra Santos Febre en sus múltiples roles, ¿verdad? Hacedora cultural, la ficción, el trabajo más reciente, la poesía. Así que el que venía leyendo, ¿verdad?, que formaba parte de esa comunidad, ya escribía desde, o performeaba, en un caso, desde Mayra, de cierta manera. O sea, el que hace poesía y performance y poco, y trabaja desde gallego, ¿verdad? Casi todo el mundo, eran cosas distintas. Pero yo creo que incluso los escritores mismos hacen ese tipo de juicio de valor, ¿verdad? Lo mismo que en la ficción, pues, si quieres pensar ciencia ficción, pues tal vez Cavilla o Rafa, ¿verdad? Que hay ciertos textos que ya se invocan tanto, ¿verdad?, entre autores más recientes, que ya no los ve casi como textos que exceden el momento en que surgieron, ¿verdad? Pero la crítica no necesariamente ha escrito sobre todos ellos con igual interés, ¿verdad? Pero no sé si crees que ya hay ciertos textos, pensando obviamente Mayra es un caso claro ya, pero tal vez no lo de Rafa eventualmente. Bueno, que por lo menos los escritores sí tienen que ellos nuclean, por inventarme la palabra también. O sea, Mayra da talleres y colabora con el programa en escritura que creamos, y Rafael Acevedo también a su modo da talleres y promueve a la gente que le interesa. Acaba de publicar un libro que se llama Los efluvios de Sol, no me acuerdo el nombre de la monja, pero es un cuento a fin de cuentas, y me estaba comunicando que tiene un proyecto de crear no una editorial, sino un mecenazgo, que es porque los derechos de autor se quedan con el que sea, y otra vez son escritores que son profesionales, gente que no necesariamente se piensa como escritor exclusivamente, sino que hacen otras cosas en su vida y aparte escriben. Y entonces él ha leído esos textos y le interesa y los quiere promocionar, y entonces creó el sello La Secta de los Perros, que va a sacar textos, creo que tiene ya 3 de bolsillos, así chiquititos, para distribuirlo. Pero también ¿sabes? Me consta que hay gente que le interesa y la promueve, ¿no? Y entonces sí hay como se crean núcleos y núcleos y núcleos, ¿no? Como si fueran unas matemáticas, ¿no? De raíces así, o un rizoma de escritores que promueven, y eso tal vez ha producido la abundancia. Mayra Santos lo que tiene es que ella duerme como 4 horas al día, ella trabaja y le interesa promoverse, aparte de que escribe bien, ¿no? Y ella quiere superar el insularismo, o sea, se lo ha tomado en serio, en la medida en que, bueno, ¿qué hay que hacer para ser escritor? Que te lean en todas partes, no solo en Puerto Rico, no solo en Río Piedras, no solo en la Yupi, no solo en Hunter. ¿Qué hay que hacer? Entonces la lista de vamos a hacer 1, 2, 3, eso es lo que hay que hacer, pues vamos a hacerlo. Que Puerto Rico es muy chiquito y nos leemos siempre entre parientes, ahorita hablando del capital social, ¿no? Porque a veces pensar la historia literaria puertorriqueña es pensar genealogía. No, cuando yo me quedé con el término generación también con un guiño, era irónico, porque pues son como, pensando, el otro día habló de la generación del 70 en la crítica, y
Y pues yo pienso, sí, está, qué sé yo, Arcadio Díaz Quiñones y Julio Ramos y María Elena Rodríguez Castro son estudiantes de Arcadio y yo fui estudiante de Marena, así que yo soy como nieta de Arcadio. Y entonces están las generaciones ahí. Obviamente lo digo irónicamente. ¿Cuál era la pregunta? Vamos a hacer una pausa de los diálogos. No sé si ahora Joan quiere leer algo más. ¿No? ¿Todo bien? Pues entonces, muchas gracias a todos por venir. Y los invito a una pequeña recepción que tenemos aquí y para seguir conversando. Muchas gracias.